Hola, soy el payaso geek y hoy quiero hablar de algo que me dejó pensando después del final de la segunda temporada de Peacemaker. Una temporada que más allá de la acción, los cameos o las referencias al nuevo universo de DC me dejó pensando en lo más humano del personaje. Su trauma, su pasado y la forma en la que intenta sanar aunque todo a su alrededor parezca un caos. Cada jueves esperaba con emoción el nuevo capítulo, y cada capítulo me dejaba con un sentimiento extraño, una mezcla de euforia, de ver algo increíble y la tristeza de ver un hombre que no sabe cómo dejar de ser su propio enemigo. Y sí, esta temporada me pareció maravillosa, no solo por lo que muestra, sino por lo que nos hace sentir. Porque Peacemaker no es una historia sobre superhéroes, es una historia sobre alguien intentando ser una mejor persona cuando ya no sabe cómo hacerlo. Desde el primer capítulo, James Gunn dejó claro que el pasado de Peacemaker sigue siendo su prisión. Todo lo que hace, lo que dice, incluso los chistes o las reacciones impulsivas nacen desde una herida que todavía no ha cerrado. No se trata solo del recuerdo de su padre, ese racista y violento que lo marcó desde niño, sino de la figura que representa, la voz interna que le repite que nunca será suficiente. Y lo interesante es cómo esa herida se transforma en su identidad. Él se convirtió en un hombre que mata por la paz, que justifica su violencia con ideales, que confunde el deber con la redención. Porque si deja de pelear, si deja de hacer lo que aprendió, entonces tendría que enfrentarse a sí mismo y eso le da más miedo que cualquier enemigo. En esta temporada, Gon muestra ese trauma no como un simple recuerdo, sino como un compañero constante. Lo vemos en su mirada, cuando alguien lo felicita, cuando duda, cuando se queda callado ante la pérdida. Peacemaker no es un hombre libre, es un niño roto con un casco brillante. Sin embargo, primero quiero empezar por las cosas que no me gustaron. Uno de los problemas que tuve en esta temporada fue la forma en que manejó las expectativas. James Gunn dio muchos comentarios y afirmaciones que, si bien creo que sí cumplió, las cumplió con muchos asteriscos, y eso no me gusta. Porque creo que él ha frenado el fandom cuando ha tenido que hacerlo, pero ahora pareciera que él lo provocó. Nosotros como espectadores tenemos que tener cuidado al creerles a los creativos cuando dicen que algo va a pasar, pero tampoco es nuestra culpa por tener esas expectativas cuando él mismo fue el que lo dijo. Y no nos podemos refugiar en la ambigüedad. Yo veo y reconozco hacia dónde irá toda esta historia, pero creo que él, como me lo muestra, me resultó confuso. No porque no lo entienda, sino porque él tiene el poder para ser más directo, además de que durante la serie fue confrontativo y justo cuando más debía serlo, no lo fue. El final me dejó dudas buenas y malas, porque al final quiero saber más, pero estas dudas que tengo, que me fue dando a lo largo de la serie, no sé si se vayan a responder como a mí me gustaría o como yo creo que se deberían de responder. Porque se supone que todo esto conecta con la segunda película de Superman, Man of Tomorrow. Y ahí sí no sé si van a meter todas estas preguntas que se hicieron, como por ejemplo la Tierra X. Sé que va a aparecer, sé que obviamente conllevan todo este hilo, pero no sé si la historia dará para alimentar esas respuestas de una manera eficaz. Y eso creo que lo vuelve menos atractivo. Aparte, hay algo que me incomodó mucho más. Y lo quiero decir no porque arruine la serie, sino porque me hizo pensar. El cameo de la Justice Gang con Linterna Verde, Hawkgirl y Maxwell Lord me pareció un reflejo de un problema que James Gunn tiene y él solito se está metiendo. Él quiere que los personajes sean complejos, y eso está bien, pero por querer hacerlos complejos, termina haciendo que los personajes hagan cosas exageradas, que eso hace que yo me desconecte de ellos. Ver cómo la Justice Gang se burla de otros personajes, cómo los minimiza, cómo les quita el valor, cómo carecen de empatía, de verdad me molestó. Cuando Linterna Verde ayuda al niño en la película de Superman y le dice al niño que vino algo mejor porque Superman no pudo ir, eso para mí le agrega complejidad porque su ego es lo suficientemente fuerte para anunciarlo con bombo y platillo. Pero en cómo hicieron sentir a Peacemaker y a otros candidatos, eso me pareció feo. No porque fuera Peacemaker, sino por la carencia de empatía que muestran cuando nadie los ve. Y ahora los percibo como egoístas y justo eso hace desconectarme de esos personajes. No miento cuando les digo que mi percepción cambió al volver a ver Superman. Del único que me gustaba ver era Mr. Terrific, pero con los otros dos ya no tanto, me incomodaba.
Repito, sé que James Gunn busca personajes complejos, pero los Eleven Street Kids terminan siendo más complejos con decisiones menos exageradas y realistas que estos que se supone son los principales o los héroes. Y esto también me pasó con el regreso de Rick Flag Sr. En los capítulos yo veía y entendía las motivaciones de él. Al final, Peacemaker había matado a su hijo y desde Creature Commandos veíamos cómo eso le afectaba. Me gusta el capítulo donde atrapa a Peacemaker porque me pareció fantásticos en las interacciones que tienen, en la pelea o más bien en la golpiza que le mete. Y todo bien hasta el último capítulo, donde se volvieron locos por alguna razón y hasta lo pusieron a inhalar Blancanieves sin motivo, sacrificando soldados como si nada, perdido por la venganza, si es que eso es lo que lo motiva, y también perdido por el poder. Repito, James Gunn quiere hacer personajes complejos, haciendo que si uno es bueno, lo pone a hacer lo más atroz del mundo, y si uno es malo, entonces lo pone haciendo lo más benevolente del mundo. Y ahí me siento como si él tratara de convencerme de algo o engañarme. Al principio parece como si él tuviera el control del Lex Luthor, pero después en el final parece que solamente es un títere del Lex. Para mí este Rick no es el mismo que vimos en Creature Commandos, y esto me genera una molestia, porque van 3 proyectos, y James ya lo ha vuelto tan complejo que ya es muy difícil entender cuál es la línea de todo esto. Y si nos referimos al canon, bueno, creo que mejor ni hablemos de eso. Sin embargo, pasando a las cosas positivas y muy positivas de esta temporada, hay algo que amé, y fue el crecimiento del equipo. Economos, Adebayo, Hardcore y Vigilante son el corazón de esta historia. Sin ellos Peacemaker seguiría perdido. Economos, con su lealtad silenciosa, representa esa figura que todos necesitamos, alguien que se queda cuando los demás se van. Adebayo se convierte en el reflejo de lo que Amanda Waller podría haber sido si hubiera tenido empatía. Es la versión compasiva de un sistema corrupto. Hardcore, por otro lado, muestra lo difícil que es abrir el corazón cuando la vida te enseñó a cerrarlo, y Vigilante, él es ese tipo de locura que nos recuerda que incluso en el caos puede haber amor. Juntos forman una familia extraña, disfuncional, pero profundamente real, y es esa palabra, familia. Es la que define toda la temporada, porque al final Peacemaker no necesitaba una misión, necesitaba un lugar al que pertenecer, sin darse cuenta que ya lo estaba formando. Esta temporada es una carta al perdón, pero no al perdón de los demás, sino al perdón propio. Peacemaker no busca que lo comprendan, busca comprenderse. Cada decisión, cada error, cada pérdida son pasos hacia una redención que no sabe si merece. Y lo hermoso es que la serie no le da las respuestas fáciles, porque el perdón no es una puerta que se abre, es una que se empuja todos los días con culpa, con miedo y esperanza. Cuando Peacemaker grita en esa escena donde tienen a Kid, lo que oímos no es solo rabia, es desesperación. Es el sonido de alguien que se da cuenta de que el ciclo de dolor sigue repitiéndose y que por mucho que lo intente siempre habrá consecuencias. Cada personaje en esta temporada toma una decisión que los cambia para siempre, y ahí esto sí le funciona a James Gunn porque los complejiza tanto que todos quedan como los mejores personajes del DCU. Adebayo decide romper con su pareja para no seguir una relación que duele más de lo que sana. Hardcore decide decirle a Peacemaker que todo lo que vivieron significó algo. Economos decide ir en contra de Argus por proteger a un amigo. Y Vigilante mata sin cuestionar porque sabe que un amigo está en peligro. Son decisiones pequeñas, pero cada una es una victoria porque ayuda a crecer. No siempre vamos a vencer a un enemigo. A veces crecer es aprender a no repetir el mismo error o tomar decisiones difíciles. El gran tema de esta temporada no es la violencia, ni la política, ni el futuro del DCU. Es la batalla interna. Peacemaker pelea contra su propia mente, contra esa voz que le dice que no puede cambiar, que no merece amor, que su destino ya está escrito, y esa es una lucha que todos conocemos. El trauma, la culpa, las heridas del pasado, todos cargamos con algo que nos pesa, que nos sabotea, y al ver a Peacemaker enfrentarse a eso es como vernos a nosotros mismos intentando de huir. Él no busca ser un héroe, busca dejar de sentirse un monstruo, y ahí, en esa búsqueda silenciosa, está lo más humano del personaje, porque no hay redención sin dolor y no hay luz sin obscuridad.
James Gunn no usa la violencia solo como espectáculo, lo usa como lenguaje. Cada pelea, cada muerte, cada golpe es una metáfora de lo que pasa dentro de los personajes. La violencia de Peacemaker no es glorificada, es triste, agotadora, inevitable. Es ahí donde Gunn se diferencia de otros directores porque no celebra el caos, lo disecciona, no muestra el costo humano de ser un héroe en un mundo donde nadie sabe qué significa realmente eso. Peacemaker no mata porque quiere, mata porque no sabe amar de otra forma. Esa frase que parece simple es en realidad el centro emocional de toda la serie. Muchos esperábamos que la temporada dejara más claro el rumbo del nuevo universo de DC, y aunque eso no pasó del todo, creo que está bien, porque Peacemaker no es un prólogo, es una historia en sí misma. No necesitamos que cada serie sea una pieza de rompecabezas. A veces solo necesitamos una historia que nos recuerde por qué amamos estos mundos, y si este es el punto de partida del nuevo DCU, entonces tengo fe, porque si el universo va a construirse sobre personajes tan humanos, tan heridos, tan reales, entonces esta vez sí tengamos algo más que superhéroes. Porque si el universo va a construirse sobre estos personajes tan humanos, tan heridos, tan reales, entonces quizá esta vez sí tengamos algo más que superhéroes. Tendremos personas intentando ser mejores y eso es mucho más poderoso, solo que Gunn debe tener sus límites. Peacemaker temporada 2 no es perfecta. Tiene decisiones extrañas, tiene momentos que confunden, pero también tiene corazón, tiene profundidad, tiene humanidad. Y eso en un panorama donde todo busca ser más grande, más épico, más espectacular, es un milagro. Porque a veces no necesitamos ver a un dios volando, necesitamos ver a un hombre llorando y levantándose otra vez. Peacemaker nos recuerda que todos estamos rotos, que todos cargamos con algo que perdimos, pero también nos enseña que esas heridas no nos definen, que podemos seguir aunque duela y aunque cueste. Y que tal vez la paz no sea un lugar al que se llega, sino algo que se construye paso a paso, en medio del ruido, del caos y de la sangre. Yo pensaba que con cada capítulo Peacemaker iba camino a tener su mayor desarrollo, pero al final me quedé con la sensación de que apenas es el comienzo para él, porque él no quería estar solo, y cada vez que lo intentaba, algo se lo impedía. Y lo irónico aquí es que cuando por fin entendió que su compañía eran sus amigos, lo último que vemos de él en esta temporada es a un Peacemaker en Salvation, solo y lejos de todos. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y comparte. Hago streams en Twitch por si quieres seguirme, mis redes están en la descripción. Nos vemos en el próximo video.